Cuando pensamos en piratas, corsarios y filibusteros, se vienen a nuestra memoria los personajes de las grandes producciones cinematográficas para cine y televisión que hemos visto. Incluso podemos nombrar a los personajes de obras literarias como La Isla del Tesoro, escrito por el escocés Robert Louis Stevenson, publicado en Londres en 1883. Nombres como los de John Silver el Largo, Barba Negra, Calico Jack, Capitán Jack Sparrow, Charles Vane, Henry Morgan, son nombres ficticios y reales de piratas que todos conocemos gracias a los libros y a las películas. Muchas veces los reconocemos porque nos hemos aprendido sus Jolly Rogers, banderas piratas, cuando vemos aquellos barcos que cruzan los océanos en nuestras pantallas. Estos personajes se nos muestran algunos con poca moral y capaces de todo para conseguir su próximo tesoro en alta mar, al asaltar un barco de la ruta marítima de comercio de las grandes potencias de antaño. Otros, por el contrario, se esfuerzan por mantener un código de ética entre los piratas que creen que es necesario para poder mantener el estilo de vida que han escogido. Para estos piratas, la vida que han escogido no está determinada por las leyes y dictámenes de gobiernos y monarquías que, según ellos, buscan someter la voluntad de sus súbditos y forzarlos a vivir como estas naciones quieren. Por el contrario, hay algunos piratas que deciden vivir bajo sus propias reglas, sin ninguna autoridad que les pueda decir lo que deben hacer. Y a tal punto, estas sociedades de piratería crecieron y se multiplicaron, transformándose en un gran problema para el comercio colonial. Pero la mayoría de las historias que llegan a nuestros días, reales o ficticias, provienen de las aventuras de estos piratas en las colonias o los territorios de alta mar de las potencias en las Américas, específicamente en el Caribe, con sus amplias zonas marítimas, sus incalculables riquezas, su geografía de infinitas islas que proveen bases naturales. La piratería encontró su nicho perfecto en el Caribe. Pero ¿qué tal si les dijera que el pirata más grande y temido que ha conocido la historia nunca estuvo por el Caribe y además ni siquiera era hombre? Pero antes, esto es Sheldon Wolf Mystery. Contamos historias de terror, leyendas, crímenes verdaderos y lo paranormal, entre otras cosas. Así que te invitamos a seguirnos, darnos un like y activar todas las notificaciones para que te enteres cada vez que subimos un video. Ahora bien, prosigamos. A finales del siglo XVIII, la China imperial era poderosa y unida bajo el mando del emperador Qianlong, que fue sucedido por su hijo Yanqing en 1796. Ambos fueron parte de la famosa y prestigiosa dinastía Qing, pero lamentablemente la dinastía comenzó su lento y largo declive después del emperador Qianlong, ya que en su vejez delegó mucho de su poder de mando a su oficial favorito, He Sheng, quien pasaría a la historia como el cortesano más corrupto de China. Este largo declive de la dinastía promovió que el vasto territorio estuviese cada vez más supervisado y administrado por caudillos, quienes vieron esta oportunidad para incrementar su influencia, así como sus capacidades económicas y militares en las regiones que gobernaban. Esto provocó que el Estado se extendiera demasiado, perdiendo cada vez más recursos que necesitaba para mantener la presencia en cada provincia, especialmente en la provincia del sur llamada Cantón. En esta provincia se dieron las condiciones necesarias para que la piratería se convirtiera en un negocio muy rentable que producía grandes dividendos, especialmente por dos razones. Una era que el sur del mar de China tenía muchas islas para servir de base a los piratas que tenían a la mano las rutas comerciales de esa zona. Y segundo, el patronazgo de Vietnam. En 1765 estalló una rebelión cerca de Quy Nhon, liderada por los hermanos Tai Son, contra los impuestos que exigía el clan Nguyen. Los hermanos Tai Son tuvieron tal éxito que en menos de una década lograron controlar todo el territorio central de Vietnam. Uno de los hermanos Tai Son se transformó en el emperador vietnamita Chien Tung, pero la rebelión dejó al emperador vietnamita sin una flota naval confiable. Así que comenzó a contratar a piratas chinos que le sirvieran de su brazo armado en el mar.
De estas facciones y clanes de piratas, una de ellas se destacó más que cualquier otra, y esta era la flota de Shen Yi. Este pirata de gran visión y ambición, desde el principio buscó unificar todas las facciones de piratas en una sola gran armada dominante de los mares, amasando gran cantidad de hombres bajo su mando y adquiriendo un gran renombre y haciendo de sus áreas de caza desde Guangdong y a través del sur del mar de China. Para 1801, la flota de piratas de Shen Yi llegó a las costas de Cantón. Allí, ante sus ojos, se encontraron con los palacios flotantes o burdeles sobre barcos que se encontraban en las costas. En estos burdeles flotantes, los caballeros podrían disfrutar de exquisitas comidas, así como de espectáculos de danza y canto, antes de moverse hacia otros placeres. En este sitio, donde Shen Yi conoce a Shi Yan, una mujer que se convertiría en su futura esposa. Shi Yan, en 1775, en los alrededores de Xinyu, en la región costera de Guangdong, probablemente perteneció al grupo étnico de los Tankas. Los Tankas, o gente del barco, son un grupo étnico sinicista del sur de China, que ha vivido tradicionalmente en los juncos o barcos de las zonas costeras en el sur de China. Como eran barqueros que vivían junto al mar, tanto chinos como británicos los llamaban a veces gitanos del mar. Los orígenes de los Tankas se remontan a las minorías étnicas nativas del sur de China, conocidas históricamente como los Baiyue, que pudieron refugiarse en el mar y asimilarse gradualmente a la cultura Han. Sin embargo, los Tankas han conservado muchas de sus tradiciones autóctonas que no se encuentran en la cultura china Han. Shi Yan vivió sus primeros años del robo y del engaño, hasta que entró a formar parte del elenco de prostitutas de un burdel flotante. Los historiadores chinos afirman que Shi Yan era más alta que las mujeres de su época y que su hermosura la hacía destacar entre las demás. Pero no era solamente su belleza y sus habilidades en el amor que caracterizaron a Shi Yan. También se hizo famosa por su personalidad encantadora y su inteligencia. Esto hacía que su clientela confiara en ella de tal forma que muchas veces le confesaban secretos que luego ella o vendía o chantajeaba a sus clientes. Estas cualidades no pasaron desapercibidas por Shen Yi, el líder pirata. Es aquí donde la historia se divide en dos versiones. Una parte cuenta que Shen Yi, completamente infatuado por esta bella mujer, después de haber pasado un tiempo con ella en el palacio flotante, le propuso matrimonio. Otra versión cuenta que Shen Yi y sus piratas asaltaron los palacios flotantes y raptaron a las mujeres, a lo que cuando Shen Yi conoció a Shi Yan, se impresionó tanto que le pidió matrimonio. Lo cierto es que ambas versiones cuentan que lo que hizo esta mujer fue algo que nunca había sido oído en aquella época. Ella aceptó casarse con Shen Yi, pero con la condición que toda fortuna que consiguiera de ahora en adelante se dividiría entre los dos. No solo esto, ella no aceptaría quedar relegada como una esposa más, sino más bien su inteligencia y sagacidad sería mejor usada como una comandante más de la flota, donde junto a su esposo tomarían las decisiones estratégicas necesarias para poder acrecentar el poderío de esta pareja de piratas. Shen Yi aceptó gustoso, así los dos contrajeron nupcias, y ella cambió su nombre por Zhengxi Zhao, a lo que quiere decir la esposa de Shen Yi. Shen Yi Zhao compartía la visión de su esposo. Creía que la unificación de todos los piratas de los mares del sur de China en una gran confederación era la clave para garantizar la supervivencia de todos ellos frente a las tropas del emperador. Y si eran lo suficientemente poderosos, podían mantener alejado a las armadas europeas, con lo cual ellos no podían entrar en conflicto, principalmente porque su equipo naval de guerra no se comparaba a la calidad y a la eficacia de las armadas europeas. Esta pareja, valiéndose de sus habilidades de guerra naval, del marido y de la inteligencia y la persuasión de la esposa, lograron sumar a su causa una gran cantidad de piratas, con quienes comenzaron los asaltos a las zonas costeras del sur de China, así como el ataque a las embarcaciones comerciales. Previamente, en el año de 1798, Zheng Zi abdujo a un niño de 15 años llamado Chen Po Zai y lo inició en la piratería. Su talento natural le ayudó a adaptarse a su imprevista nueva carrera y ascendió rápidamente entre los rangos de los piratas. Y cuando Zheng Zi se casó con Zhengxi Zhao, estos adoptaron a Chen Po Zai como su hijo. Para el año de 1802, la dinastía Taizong de Vietnam fue derrotada por el clan Nguyen. Esto llevó a que los piratas que estaban al servicio de los Taizong se movieran hasta la provincia de Cantón, donde se unieron a la flota de Shen Yi. La consolidación de la Confederación Pirata se materializó. El matrimonio de los Shen Yi, ya establecidos como los líderes de la nueva confederación, reorganizó la armada pirata.
El conglomerado de piratas ahora era parte de 6 grandes flotas, cada una bajo un color de una bandera, como la roja, la negra, la blanca, la verde, la azul y la amarilla. Para 1804 las 6 flotas ya estaban en perfecto orden, siendo la flota roja comandada por el matrimonio Zhengzhi la más poderosa, teniendo 300 juncos bajo su mando y hasta 40.000 hombres. En su conjunto, las 6 flotas comandaban más de 400 juncos y más de 70.000 hombres. A este punto, ya no se puede decir que esta flota era un puñado de piratas, sino más bien una armada, capaz de rivalizar los mares contra las potencias extranjeras. Si bien la experiencia naval de guerra de Zhengzhi aportaba fuerza y renombre a la flota, es Zheng Zhao a quien se le debe la organización y el manejo estratégico de la armada. Ella, haciendo uso de su inteligencia, instaló hombres leales a ella y a su esposo en los puestos de mando de la flota. Aun cuando estos líderes poseían cierta autonomía sobre flotas que comandaban, ellos tenían alianzas familiares o personales con el matrimonio Zhengzhi, y estos los hacía realmente los jefes. Las campañas de pillaje y saqueo fueron tan exitosas en las provincias sureñas que el imperio chino se vio imposibilitado para poder contener a la armada de los piratas. La flota imperial se vio diseminada y muchos famosos comandantes encontrarían su fin a manos de la Confederación Pirata. Ante la impotencia de los ejércitos imperiales durante los años siguientes, los piratas se dedicaron a saquear impunemente los pueblos que estaban situados en la costa, hasta el punto que se recomendó a los habitantes que quemaran sus aldeas y huyeran al interior. Aquella fue una decisión que el imperio lamentaría durante mucho tiempo, ya que Zhengzhi y Zheng Zhao cambiaron el tipo de negocio y pasaron de atacar aldeas de pescadores pobres a asaltar barcos, provocando un grave perjuicio a todas las rutas marítimas internacionales. Al parecer, el matrimonio de Zhengzhi y Zheng Zhao fue un matrimonio hecho en el cielo, y esta pareja en menos de 8 años logró organizar una armada y al mismo tiempo le rivalizaba el territorio al mismo imperio chino. Pero la pareja de piratas no estaba destinada a perdurar. En 1807, el guerrero invicto Zhengzhi muere a los 42 años en las costas de Vietnam. La causa de su muerte todavía es debatida por los historiadores. Algunos mencionan que pereció en una tormenta, otros que fue envenenado con un plato de orugas cocidas con arroz. Lo cierto del caso es que al morir el líder de la Confederación Pirata, la estabilidad de su armada que había forjado estaba en peligro de desmoronarse, pero Zheng Zhao volvió a usar su sagacidad, inteligencia y astucia para evitar la caída de la armada pirata. Acorde con la tradición, Zheng Zhao debía retirarse y apartarse para vivir su viudez en silencio, dejando que otro pirata dirigiera la flota. Pero ¿por qué Zheng Zhao debía hacerlo? Sin más que nadie, era ella la artífice de la creación de la Confederación de Piratas. Así que rápidamente, sabiendo que el tiempo apremiaba, comenzó a trabajar para mantenerse como jefe en la flota. Lo primero que hizo fue cambiar su nombre de Zheng Zhao, la esposa de Zhengzhi, a Zhengxi, la viuda de Shang, como para resaltar el honor y la lealtad que debía a su esposo, y además ella sabía la buena estima que su esposo gozaba con la flota, aún estando muerto. Luego se aseguró la lealtad de los 2 jefes más poderosos de Zhengzhi, que fueron Chang Anpang y Cheng Paoyang, guerreros de renombres que sin duda comandaban respeto sobre las tropas. Luego hizo una jugada estratégica. Tomó como esposo a su hijo adoptivo, Chong Po Tsai, y lo hizo jefe de la poderosa Flota Roja. Con esto cementó sus alianzas que quedaban y todos acordaron que trabajar juntos. Y al tener la inteligencia de Zhengxi, con esto cementó las alianzas que quedaban y todos acordaron que al trabajar juntos y al tener la inteligencia de Zhengxi de su lado, todo sería más efectivo. El próximo acto que realizó la viuda pirata fue asegurarse de poder retener el poder. Para esto dictó una serie de leyes estrictas de conducta para que la disciplina fuera la norma dentro de la Confederación de los Piratas. Entre las normas establecidas podemos nombrar: las órdenes deben seguir una estricta cadena de mando. Si las órdenes superiores dadas no se seguían, o si los piratas actuaban por su cuenta, la pena era cortar la cabeza de los desobedientes. Cualquier asalto o negocio debía ser aprobado por Zhengxi. Esto ya que, apoyada por la fuerza de la Flota Roja, ella controlaba cada acción y cada junco de la armada. Después de cualquier asalto en alta mar, el botín era supervisado por un contador. A la flota le era permitido quedarse con el 20% y el resto era guardado para uso comunal, para la compra de armas, barcos y provisiones. Si alguien era capturado robando de ese tesoro comunal, la pena era la muerte por decapitación. Las mujeres capturadas no debían recibir ningún daño ni ser abusadas. Las mujeres eran consideradas muy rentables,
por lo menos las bonitas. Las que no eran tan bonitas eran liberadas casi de inmediato. Aquel pirata que abusara de una mujer le cortaban la cabeza. A los piratas le era permitido tomar una mujer como concubina o esposa, pero debía quedarse con esta mujer de por vida y serle fiel. Si no cumplía eso, se le cortaba la cabeza. Los aldeanos de las aldeas aliadas no debían ser dañados. Shen Shi organizó una red de aldeas costeras que le prestaban servicio a la flota. Le avisaban cuando el ejército se encontraba cerca, comerciaban el botín por ellos. Así que por lo menos la jefa buscaba que esta alianza no se viera dañada. Faltar a esta regla, por supuesto, significaba perder la cabeza. En caso de deserción, si era capturado el desertor, se le cortaban las orejas y eran exhibidas entre los miembros de la tripulación. Asimismo, los piratas desarrollaron rituales religiosos para también controlar de esta forma a la tripulación. Al ser muy supersticioso, Shen Putsai mandó a construir un templo a bordo de uno de los juncos donde, antes de un asalto, se reunían los piratas, rezaban, quemaban incienso y se exponían los planes para el asalto. Como eran siempre exitosos, la tripulación creía que Shen Shi y Shen Putsai tenían el favor de los dioses. Pero las actividades de Shen Shi no estaban confinadas solo a los asaltos a los barcos comerciales y el botín capturado. Hábilmente, Shen Shi, desde su base preferida, que era la isla de Naoshou, ingresó en el negocio más rentable en el área de Canton, y era el comercio de sal. Ella comenzó a atacar a todas las naves comerciales de sal que salían desde las salinas de Qianpai con la ruta a Canton, a tal punto que de las 270 naves comerciales que tenía el imperio, ella controló todas menos 4. Los comerciantes, al no ser capaces de contar con tal protección de la Armada Imperial, decidieron pagar un impuesto, por así decirlo, para no sufrir ataques de piratería. Shen Shi estableció a lo largo del río Esmeralda oficinas financieras que proporcionaban los papeles necesarios que acreditaban a las embarcaciones que ya habían pagado su tributo y podían transitar libremente por el mar del sur de China. Muy pronto, este tipo de pasaporte se extendió por todo tipo de naves comerciales o de pesca. Los piratas que atacaran un barco con el debido pasaporte, ustedes lo adivinaron, perderían la cabeza. Por otra parte, logró persuadir una serie de pandillas, sociedades secretas, aldeanos y burócratas corruptos para desarrollar una red de espías que recolectaran información sobre los movimientos del Estado y así asegurarse de siempre estar un paso delante del imperio. La fuerza de la Reina de los Mares era inigualable. El imperio trató de establecer fuerzas navales de otras provincias para lidiar con los piratas, pero simplemente fueron derrotados. Tanto fue la fama de Shen Shi que hay archivos que cuentan que comandantes de flotas del imperio sabotearon sus naves para poder tener excusas para no ser despachados y tratar de lidiar con los piratas. La Confederación Pirata en ese momento, en todo el sentido de la palabra, era una nación, pero como toda nación, sus fronteras tarde o temprano se encontrarían con otras naciones. Ese fue el caso en 1809, cuando la nación pirata se extendió demasiado. En ese año, una serie de incidentes ocasionó que las potencias extranjeras se involucraran en ese conflicto con la reina de los mares, Shen Shi. En una oportunidad, una representación diplomática tailandesa acreditada en Siam fue apresada y se le obligó a pagar por su liberación. En otra oportunidad, comerciantes norteamericanos debieron buscar refugio en Macao, pues eran perseguidos por los piratas y escaparon con mucha suerte. Y finalmente, una embarcación portuguesa fue abordada, pues su tripulación se negó a pagar el impuesto, y toda la tripulación fue asesinada. Los portugueses vieron esto como una declaración de guerra y se alistaron para la batalla. Cuando las naves de ambos lados se encontraron fue una batalla cerrada, pero fue un despertar para la Madame Shen Shi. En esta confrontación, 3 naves de guerra portuguesas fácilmente mantuvieron a la raya a más de 200 juncos de guerras de la Reina de los Mares. Los piratas chinos nunca se habían enfrentado a los occidentales en batallas navales. De hecho, nunca tuvieron la necesidad de ello, ya que su gran cantidad de naves y hombres eran motivo suficiente como para desalentar un ataque directo por parte de los occidentales. Pero la batalla no pasó desapercibida. El emperador Xiaxing se enteró de cómo los portugueses hicieron frente a la flota de Shen Shi y decidió pedirles ayuda a ellos y a los británicos para lidiar con las aguas infestadas de piratas. Los piratas y los occidentales se enfrentaron en varias batallas. La flota de la viuda de Shen, a pesar de salir victoriosa, quedaba en muy mal estado. Esto ocasionó malestar dentro de los rangos de su propia organización. Una vez más, Shen Shi estaba viendo a su imperio marítimo desmoronarse. Se encontró con 2 opciones: seguir peleando en contra de las potencias extranjeras y el imperio, con el resultado que su flota al final perdiera y sus hombres murieran, o fueran a prisión, o abandonar la piratería estableciendo negocios legítimos y prosperar económicamente.
Frente a estas dos opciones, escogió la última. El 21 de febrero de 1810, Zheng Ji y Chen Po-tsai se reunieron con el gobernador Pai Lin y representantes de las potencias extranjeras para negociar los términos de esa rendición. Los términos sostenían que ella entregaría a la mayoría de sus naves y armas. Todos los hombres de la flota serían perdonados y que algunos como Chen Po-tsai recibirían cargos oficiales dentro de la administración del imperio, obteniendo pensiones de por vida. Pero también pidió que ella mantendría una flota de 80 juncos y 5.000 hombres. Este último punto ocasionó que las negociaciones se detuvieran hasta el mes de abril. En ese mes, Zheng Ji se reunió de nuevo con el gobernador y básicamente lo persuadió para que acordara los términos propuestos. Incluso aumentó el número de juncos, pidiendo 40 más para destinarlos al comercio de sal. El gobernador accedió y 2 días después firmaron el acuerdo. Luego del perdón a Chen Po-tsai, se le ofreció un puesto como militar ascendiendo hasta el grado de coronel, haciendo que Zheng Ji obtuviera el trato de la esposa de un oficial del ejército imperial. 12 años después, Chen Po-tsai muere en una tormenta tal como su padre adoptivo, Zheng Ji, lo haría. La viuda, al fallecer su otro esposo, se mudó a Cantón con sus 2 hijos, donde abrió un prostíbulo y una casa de apuestas. La antigua reina de los mares estaba establecida como una mujer de negocios con poder, donde en paz, con el pasar de los años, paradójicamente, vio como el poder del imperio chino estaba en decadencia. Se cree que dentro del contexto de las guerras del opio contra los británicos, el gobernador de Cantón le pudo haber consultado sobre asuntos de estrategia naval. Para 1844, luego de años de paz y prosperidad, la reina de los mares muere mientras dormía a la edad de 69 años. Se dice que en su leche de muerte dijo: «Lidié con 3 gobiernos. Ellos me concedieron todo lo que pedí, y mis hombres se quedaron con sus riquezas y sus vidas. Su familia los recibieron en casa con los brazos abiertos». Y así murió una mujer que fue la pirata más exitosa de la historia de la humanidad. Hasta aquí la historia de hoy. Si te gustó el episodio, recuerda seguirnos, darnos un like y activar todas las notificaciones para que te enteres cada vez que subimos un video. Si tienes alguna sugerencia de alguna historia que les gustaría que hiciéramos en el canal, déjanos saber en los comentarios. Y recuerden, la próxima vez que se encuentren por las tierras de China, sepan que en Cantón vivió una mujer grande y digna de admirar. Una mujer que rompió con el rol del género femenino en la rígida estructura social de su época. Ella construyó su propia historia y labró su propio camino. Todo esto siendo esposa y madre al mismo tiempo. Y haciendo uso de su sagacidad e inteligencia, logró tener el poder y el comando de guerreros del mar. Y al final, haciendo uso de esa misma inteligencia, logró salvar a sus hombres de un destino cruel y oscuro. Hasta la próxima.